Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En este video les voy a exponer temas relacionados a la materia de conservación de suelos y aguas. Muy bien. La agricultura intensiva, la deforestación y los factores climáticos pues son unas importantes causas de la degradación de la tierra, de tal manera que esta va acompañada de la erosión del suelo. Esta erosión del suelo pues provoca grandes zonas expuestas a la pérdida de la capa cultivable fértil, pérdida de nutrientes, pérdida de las sustancias químicas asociadas a las masas de agua y pues degradación del suelo, de tal manera que existen prácticas de conservación que pues más que nada pues ayudan o evitan la erosión del suelo. Una de las prácticas pues más conocidas o más eficientes podemos decir son las prácticas agronómicas, ya que corresponde a todas aquellas prácticas de rápida adopción por parte de los productores que no requieren movimiento de tierra o de suelo, de tal manera que éstas se pueden ejecutar con materiales vegetativos y de otras índoles, de tal manera que pues es fácil su obtención, ya que algunas de estas prácticas pues tienen un retorno económico, ya sea pues a un largo plazo o incluso pues de manera muy inmediata. Pues prácticamente esta práctica agronómica pues podría ser una de las más fáciles y también pues más económica también, porque pues no se necesita de mucha inversión. Dentro de las prácticas agronómicas encontramos la labranza de conservación. ¿De qué trata la labranza de conservación? Pues es una técnica revolucionaria de cultivo en la que no se aran los campos, de tal manera que en esta pues no hay movimiento de suelo. Pues en esta pues existe una ventaja, que es la que no se invierte en maquinaria agrícola, no se invierte en surcadoras, en barbechadoras, de tal manera que esta, esta labranza de conservación trata de que no se harán los campos, que no se harán el suelo, prácticamente que no hay movimiento del suelo, de tal manera que pues no existe pues erosión del suelo, ya que pues se trata de proteger los suelos. También dentro de las prácticas agronómicas encontramos las estercoladuras, que esta práctica más que nada es la aplicación de estiércol al suelo, especialmente en las zonas áridas y semiáridas. ¿Por qué en esas zonas? Porque en esas zonas son las que pues frecuentemente hay erosión eólica y también hídrica, y al aplicarle pues estiércol al suelo pues añadimos pues una riqueza nutritiva, prácticamente así, para establecer la equivalencia ósea, de tal manera que pues al tener ya pues nutrimentos del suelo, poder cultivar y así pues poder evitar la erosión del suelo. Pues la dosis mínima requerida pues para una hectárea pues es 10 toneladas de estiércol para poder pues prevenir la erosión en una hectárea. Cultivos múltiples también es otra técnica de conservación agronómica. Esta técnica pues va también muy relacionada a los policultivos,
pues esta se puede definir en general como el cultivo de más de una cosecha en la misma parcela en una tierra en un solo año, de tal manera de que hay un aumento en la producción agrícola y así pues poder facilitar la lucha contra la erosión, de tal manera que pues ya sea de manera tarde o temprana, estos cultivos que se siembran en una parcela pues van a instalar una capa protectora, de tal manera que cuando vienen las lluvias fuertes pues ya existe una capa protectora y así poder evitar pues la erosión del suelo. Estrategias en terrenos no arables: establecimiento y mantenimiento de la cubierta vegetal. Pues la cubierta vegetal pues son plantas vivas o restos de plantas muertas que se aplican formando en una capa de la tierra desnuda, ya sea pues entre las plantas cultivadas para proteger el suelo o pues ya sea sin cultivo, como se muestra en la imagen. Para, para establecer pues una cubierta vegetal, pues primero se necesita pues la selección de la especie que se va a establecer, de tal manera que pues existe la cubierta vegetal viva o muerta. Cuando se habla de la cubierta viva pues podemos referirnos pues a un cultivo, ya sea de pasto o pues un cultivo hortícola. Y pues cuando nos referimos a la cubierta vegetal muerto, pues nos referimos pues a los rastrojos, a ramas muertas o pues alguna otra pues que esté muerta, pero que nos ayude a cubrir pues la capa donde está desnuda. También dentro de las cubierta vegetal viva pues encontramos las malezas también, pues también ellas son pues una capa protectora al suelo para que así pues no llegue directamente la gota de lluvia al suelo, de tal manera que pues eso sería su establecimiento, pues la selección de lo que se va a establecer. Y como mantenimiento pues esto depende de la cubierta que se va a establecer. Pues si vamos a establecer en el suelo una cubierta vegetal viva, pues ya sea algún pasto o maleza, si dejamos crecer las malezas, o si un cultivo, pues el mantenimiento sería pues prácticamente el estar regando al cultivo para que no se muera, o pues si es necesario poder aplicarle fertilizante. Y si la cubierta vegetal que vamos a aplicar es muerta, pues prácticamente sería el cambio mediante estos ya se pudran, ya no exista gran abundancia de la cubierta vegetal muerta. Pues esto también sería otra estrategia o otra práctica para para poder combatir la erosión del suelo o prevenirla. Cortina rompevientos, también esto pues sería pues otra práctica de conservación del suelo. Pues esta es una práctica para el control de la erosión eólica, pues esta va más relacionada a la erosión eólica, pues como se dice el nombre, cortina rompevientos, que pues se usa en áreas agrícolas, pastizales, áreas desprovistas de vegetación o en zonas urbanas. Pues la cortina de rompimientos pues son más o menos hileras de árboles o pues arbustos, también puede ser de diferentes alturas, como se muestra en la imagen. Pues estas pues prácticamente forman una barrera contra el viento, de tal manera pues que las hileras de arbustos o árboles pues son puestas mediante la opuesta dirección predominante del viento, de tal manera que pues es un control sobre la erosión eólica. Pues el objetivo de la cortina de rompimientos pues es prácticamente reducir la velocidad del viento,
También pues los beneficios que pues obtenemos sobre las cortinas de rompevientos pues es la reducción de la velocidad del viento, así como también pues la protección del suelo de la acción erosiva del viento, de tal manera pues que esta pues podría ser también usada pues en lugares donde existe más predominancia del viento. Otro tema o pues también otra práctica pues sería el control de cárcavas. Pues también conocidas como chorreras, son canales naturales e incisiones causadas por un flujo de agua concentrado a través del cual fluye la escorrentía durante o inmediatamente después de un evento intenso de lluvia, de tal manera que pues las cárcavas pues prácticamente como se muestra en la imagen pues es como un socavón producida en rocas y pues también en suelos donde existe una pendiente por causa de las avenidas de agua de la lluvia. De tal manera, para tener un control de cárcavas, primeramente pues vamos a efectuar actuaciones por parte para dedicar más que nada en la detención de la cárcava y también prácticamente poder rellenarla y restaurarla, de tal manera que pues el primer paso es la disminución de la escorrentía, de tal manera como se muestra en la imagen pues podemos aplicar un surco de desviación de agua en la parte de arriba como a 12 metros para que así reducir el agua y esto pues conseguir la cobertura por vegetación, de tal manera que ya teniendo pues un control del agua, ya tenemos reducido el agua, ya no cae directamente la cárcava, pasamos a estabilizar la cárcava mediante sería la revegetación como se muestra en la imagen, pues podemos sembrar árboles o arbustos o pues, si es posible algún cultivo para poder restaurar la cárcava o restaurar el suelo y así pues evitar la erosión, de tal manera que pues con la ayuda de árboles o de los cultivos o de los arbustos las raíces sostendrán la tierra para ya no pues corran con rumbo a la pendiente. Pues como conclusión podemos decir que pues existen muchas prácticas de conservación del suelo, ya que pues en la actualidad pues existe una gran alta de deforestación, que pues esto al poder eliminar los árboles pues las lluvias o el viento pues aprovecharía, ya que el suelo está desnudo y así pues habrá una gran erosión del suelo. Pues esto sería todos referente a los temas. Muchas gracias.